Podemos ahí. Bueno, hermanos, entonces, Génesis 4:26 es muy importante que nosotros retengamos esto en la memoria, porque nosotros vamos a ver el capítulo 6 de Génesis, que es un capítulo que da para hablar bastante y para que nosotros podamos comprender ciertas cuestiones que vamos a desarrollar si Dios nos los permite. Fíjense, hermanos, que con Caín, entonces, este hombre en la historia va a quedar como el que mató, el primer asesinato que hay, el que mata a su propio hermano, y este hombre que cuando Dios habla con él, lo primero que le va a decir es que el que me vea me va a matar, y Dios lo que va a hacer es ponerle esa marca, que como estuvimos hablando la clase pasada, bueno, ¿cuál sería esa marca, no? Entonces, hermanos, la línea que comienza a adorar a Dios, estos hombres que empiezan a invocar el nombre de Jehová, es con la línea de Set. Y vamos a encontrarnos, hermanos, que en el capítulo 6, ahora vamos al capítulo 6 de Génesis, porque se va a producir una situación muy particular. Los años fueron avanzando, aunque nosotros acá lo pasamos del capítulo 4, pasamos el capítulo 5 y vamos al 6, pero acá ha pasado tiempo, ¿no? Aunque no se ve reflejado aquí en Génesis, sí dice el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron... Perdón, se corta. Bueno, hermana, ¿Dónde? trato de hablar lo que puedo con el tono alto, pero No, evidente. no, no, está bien, está bien. Quedé en el capítulo 6. Sí, en el capítulo 6 estamos, hermana. Capítulo 6. Entonces, estamos en el capítulo 6 y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de los hombres, los hijos de Dios, versículo 2, las hijas de los hombres, versículo 2, tomaron para sí mujeres. Es decir, que acá tenemos los hijos de Dios, que eran los hombres, y las hijas de los hombres, que eran hermosas. Así que acá hay una diferencia. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, yo quería llegar a este capítulo porque es un capítulo que no sé si ustedes escucharon, pero hay teorías acerca de quiénes eran estos hijos de Dios y quiénes eran estas hijas de los hombres. Bueno, no sé si ustedes escucharon algunas teorías acerca de quiénes eran estos. Los quiero escuchar, ¿eh? No parecen ser los mismos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Escucharon alguna interpretación, alguna teoría, alguna idea acerca de esto? Porque la mayoría de la gente lo relaciona como que de estas uniones nacieron, dice ahí, que de estas uniones nacieron los valientes. En el versículo 4, el último párrafo. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serían estos? ¿Escucharon o no? Los quiero escuchar, hermanos. Díganme si escuchamos, no escuchamos nada. Díganos usted, hermana. A ver. Pastora, yo de Capilla del Señor, yo nunca escuché ningún,
ninguna teoría, así que ¿No? yo soy, no, es la primera vez que voy a escuchar. Bien, Los gigantes, pastora, sí. de los hijos de Enoch, puede ser. Bueno, no sé si es exactamente eso lo que estoy preguntando. ¿Alguien Los más hijos de Dios escuchó? yo tengo como, los hijos Yo de Dios yo los supongo tengo que como con la ángeles Biblia, caídos. ¿Los hijos de Dios eran los ángeles caídos? ¿Eso es lo que usted Sí. cree? Bueno, y Y estos ángeles caídos son los que se casaron con las seres humanos, con las mujeres. y salieron los gigantes. supuestamente sí, porque dice, fueron varones de renombre del verso 4 que se le dice los Giborim, Giborim. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿Escucharon esto? Sí, yo escuché lo mismo. En algún momento escuché en alguna explicación de palabra lo mismo, que a través de ellos, por los ángeles caídos y las mujeres, nacieron los gigantes. Hasta ahí escuché, no en Bueno, profundidad tampoco el tema. no en profundidad. Bueno, porque es un tema que realmente... Una, Sí, una hermano pregunta, Hugo. pastora. Cuando habla de los hijos de los hombres, ¿se refiere a los mismos hijos de hombre que nombra el libro de Job, capítulo 1, cuando A se los hijos de reúne Dios. y a los hijos de Dios, perdón, Sí. Bueno, vamos a empezar y acá después, hermano Hugo, voy a recurrir y voy a hacer uso de sus conocimientos sobre la cuando llega salud. Satanás? Voy a hacer uso de su conocimientos de salud. Lo primero que tengo para decirles, hermanos, es que cuando los nefilín, quería decir usted, hermano, hermano Oscar, seguramente, eso quería decir, los nefilim, seguramente. Hermanos, cuando la escritura llegamos nosotros acá a Génesis capítulo 6, esto evidentemente habla claramente de los hijos de Dios y de los hijos, de las hijas de los hombres, estableciendo allí una diferencia, ¿no? Muchos se van al capítulo 1 de Job, donde la escritura a nosotros nos dice que entre los hijos de Dios se presentó Satanás. Entonces toman aplicando ese Job, ese capítulo 1, toman que estos hijos de Dios, al cual estamos haciendo referencia en Génesis capítulo 6, versículo 2, son los hijos de Dios, son ángeles caídos. Y que estos ángeles caídos se casaron con estas mujeres, seres humanos, con estas mujeres, y que de esa unión nacieron estos valientes que dice ahí, que habla la escritura en versículos más abajo. Más abajo. Una de las cosas que yo tengo para decir, hermanos, es que la escritura no es clara como para que nosotros terminemos afirmando que estos hijos de Dios al que hace referencia el 6.2, el capítulo 6.2, no hace referencia a que acá eran ángeles caídos. Por otra parte, otros de los argumentos que yo tengo como para compartir con ustedes, para decirles que esto no puede ser posible, que ángeles caídos tengan relaciones sexuales con mujeres y que de esa unión la mujer quede embarazada y nazcan estos hijos, estos gigantes del cual más abajo otros versículos hablan. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué digo? Porque la verdad de todo esto es que es teniendo en cuenta una pregunta que a Jesús vienen en los evangelios, le preguntan, vienen los fariseos, creo, no, los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección. Los saduceos vienen y le preguntan y le hacen un relato a Jesús, donde dice una mujer se casó con un hermano y no pudieron tener hijos, el hermano se murió.
¿Se acuerdan? Después se casa ella, como era la ley judía, ¿no? Se casa ella con el hermano de ese hombre y también se murió y no tuvo descendencia y así sucesivamente. Y le dice, ¿en el reino de quién va a ser ella mujer? Le preguntan, ¿no? Entonces Jesús le va a responder que en el cielo, y va a hablar de los ángeles, que no se casan ni se van a dar en casamiento, hablan precisamente en ese contexto, que no se casan ni se van a dar en casamiento. Nosotros tenemos dentro del Instituto Teológico una materia que se va a ver, creo que en tercer o cuarto año, no recuerdo bien, que tiene que ver, ¿saben con qué? Con angeología. Con los ángeles tiene que ver esa materia. Y precisamente una de las cosas que nosotros se va a explicar, se va a enseñar, es que los ángeles son asexuados. Si bien es cierto, todas las veces que en el Nuevo Testamento aparecen ángeles, siempre la apariencia es masculina, porque no hay angelitas, siempre aparecieron ángeles. Si bien siempre aparecieron ángeles, ¿no? La Escritura, teniendo en cuenta esto que dice Jesús en los Evangelios, y lo que se va a enseñar más adelante, nosotros sabemos que los ángeles son seres creados, así como fuimos creados nosotros, pero sin características así, por eso decimos que son seres asexuados, aunque todas las veces que aparecen en la Biblia, aparecen con el aspecto masculino, no hay ángeles con aspecto femenino, ángeles con aspecto masculino, pero son asexuados. ¿Qué quiere decir? Que no tienen sexo. No tienen sexo, así como tiene el ser humano. Entonces, han salido muchas teorías, hermanos, muchas teorías para poder dar respuesta a de dónde salieron estos gigantes. Entonces, vamos a encontrar a muchos autores que han escrito libros dando respuesta a esto, ¿no? Dando respuesta a que eran ángeles, seres caídos, demonios, que se casaron, digámoslo así, se casaron con mujeres y que en base a esta unión nacieron, la mujer quedó embarazada. Que yo sepa, hermanos, y por eso ahora, hermano Hugo, voy a recurrir a su mejor explicación que la mía, que yo sepa, los únicos que pueden engendrar hijos y seres humanos es el varón y es la mujer. Los ángeles son asexuados. No tienen este ADN que tenemos los seres humanos. De tal manera, hermanos, que como la escritura no es clara, tampoco yo voy a inferir, tampoco voy a tomar posición y tampoco voy a explicar a nadie que se casaron los demonios, se casaron con las mujeres y que ellos engendraron estos hijos. Claro. Estos autores que yo estoy diciendo, que estoy mencionando, que estoy citando, estos autores dicen, bueno, evidentemente acá algo raro pasó, porque estos hombres que nacieron son hombres muy altos, tan altos, y en algunos casos estos hombres llegaron a tener 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Entonces, lo que van a darle una respuesta a que esta mutación o esta deformación, esto tiene que ver a que estos demonios se casaron con estas mujeres y que por eso nacieron.
nacieron, nacieron estas criaturas que después se transformaron en estos gigantes. La verdad de todo esto, hermanos, que no hay en toda la Biblia, no hay nada claro con respecto a este tema. Y cuando nosotros empezamos a meditar acerca de este asunto, no es posible que una persona, una mujer, pueda quedar embarazada de un ser que es asexuado, porque Dios no creó esto así, que la pareja humana es la que puede embarazar, el hombre y la mujer son los que pueden procrear a otros seres humanos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué podríamos decir? Bueno, una de las respuestas que nosotros podríamos decir es que cuando en 6:2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, una de las respuestas que podríamos dar es que en el capítulo 4, en el versículo 26, por eso les remarqué, está hablando de Set y que esos descendientes de Set son las personas que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, que con Caín y con la familia y los descendientes de Caín, todo lo que tenía que ver con respecto a Dios se apagó. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este Caín, una vez que salió mejor dicho, que mató a su hermano y sale de la presencia de Dios, es decir, Dios le va a poner esta marca para que nadie lo mate, pero la Escritura no nos da testimonio que este Caín ni ninguno de sus descendientes invocaron a Dios. Es decir, esta gente era parte de aquella gente maligna, gente que sin nada de Dios, sin nada. Sin embargo, la Escritura en 4:26 va a venir y nos va a dar testimonio acerca que con Set comienzan a adorar a Dios. Entonces, cuando vamos al capítulo 6, versículo 2, una de las cosas que podemos creer, y no estar desacertados, es que estos hijos de Dios a los cuales hace referencia, son esta línea de Set, los que adoraban a Dios. Y los que adoraban a Dios se enamoraron de mujeres o de la línea de mujeres de Caín, a la cual la Escritura lo que está diciendo es que tomaron para sí, dice, escogiendo entre todas las hijas de los hombres, que eran hermosas. Entonces, ¿cuál es la línea y a qué en esta noche, qué es lo que yo quiero transmitirles a ustedes y qué es lo que quiero que ustedes puedan llevarse? Es para meditar sobre este tema. Pero particularmente, hermanos, yo adhiero a esta idea, que estos hijos de Dios, claro, muchos van a decir, bueno, me voy a Job capítulo 1, donde Job en el capítulo 1 dice que los hijos de Dios estaban rodeando la tierra y entre los cuales estaba Satanás. Entonces, estos hijos de Dios de Job capítulo 1, ¿serán los mismos de Génesis 6, versículos 2? Bueno, una interpretación dice que sí, que son estos, pero la verdad de todo esto es que cuando uno empieza a pensar cómo es que estos demonios pueden engendrar hijos. ¿En qué lugar de la Biblia se vuelve a repetir esto, que engendran hijos? Si son asexuados, no tienen un ADN que sea compatible con el ADN de la humanidad, del ser humano.
nosotros sabemos positivamente qué es lo que Dios creó, y Dios crea al hombre y a la mujer, para que el hombre y la mujer puedan engendrar y tener hijos. Pero después no tenemos, ni a lo largo de todos estos siglos hemos escuchado o hemos leído ni siquiera ensayos en un laboratorio donde se pudo concebir una vida humana fuera de lo que Dios ha puesto, la normalidad de Dios, el hombre y la mujer concibiendo. Entonces, hermanos, no voy a tomar, ni voy a poner, ni voy a enseñar, ni voy a predicar esto que fueron demonios, porque la Escritura no lo dice. Porque además la razón y toda la Biblia, todo lo que la analogía de la Escritura no nos habla de demonios concibiendo hijos, seres humanos. De ninguna manera. Sí, yo puedo creer, hermanos, que un ser humano puede estar poseído por un demonio. Puedo creer eso. Porque de hecho nosotros somos pentecostales, no todos nosotros, pero algunas experiencias ha visto. Y además no solamente porque lo hemos visto, sino porque la Escritura lo habla. La Escritura en el Nuevo Testamento habla, perdón, en los Evangelios, que Jesús reprendió a mucha gente que estaba endemoniada. Entonces eso sí lo sabemos, sí lo creemos. Pero de ahí que un demonio pueda engendrar una vida humana, de ninguna manera. A ver, hermano Hugo, ¿usted conoce o sabe o algo que haya pasado así, que fuera de el hombre y la mujer ha habido alguien ha engendrado alguna vida humana? No, según los ensayos y los estudios genéticos, solamente siempre se ha reproducido bajo el ADN del ser humano, con los 23 cromosomas del hombre y los 23 cromosomas de la mujer. Exactamente, porque Nada cuando... más. Sí, hermano, gracias por el aporte. Exactamente. Lo que, Sí, lo que le consulto, ¿no? Porque en Judas capítulo 1, versículo 6, dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, claro. sino que abandonaron el lugar que pertenecían. Dentro de esos, o Sí. sea, son, Sí, sí, claro. Cuando um, estos autores del cual hablo que sientan esta teoría como precedente, sientan esta teoría que demonios engendraron vida humana con estas mujeres. Una de las cosas que van a citar, si se van a parar, es en en Job capítulo 1 y también acá en Judas, porque precisamente Judas va a decir que acá hay un grupo de demonios o de ángeles caídos que están bajo prisión, que están en prisión en la actualidad. Eso nos dice Judas. Y dice, además, agrega que abandonaron su límite, abandonaron. Entonces, muchos creen encontrar en esto que va a decir Judas, creen encontrar la respuesta para este Génesis 6, ¿no? Versículo 2. Pero la verdad de todo esto es que el ADN humano, solamente los 23 cromosomas femeninos y los 23 cromosomas masculinos, la unión de ambos cromosomas es lo que va a dar lugar a la vida humana. No existe, no hay registro, no tenemos nada con respecto a estos demonios, a estos ángeles caídos que tengan algún ADN, no lo tenemos. Sí, lo que puedo yo pensar, digo, bueno, a lo mejor podemos por especulando, es una especulación. Y lo que quiero sentar en esta noche precedente, hermanos, es que nosotros no podemos ir más allá de lo que la Escritura nos deja ver.
No tenemos que traspasar límites ni hacer teorías ni dar explicaciones. Donde la Biblia no lo explica, no explico. Donde la Biblia no es clara, con respecto a este tema, ¿no? Y yo analizo todas las demás escrituras, porque a veces la escritura aparece como que algo parece que estuviera dudoso, pero yo voy investigando en el resto de la escritura y eso que me parecía dudoso en una escritura, en la otra me lo termina por aclarar. Por eso nosotros siempre decimos, la escritura no tiene ningún error, la escritura es inerrante, la escritura es infalible, la escritura no se equivoca. Lo que en un lugar puede parecer incompleto o un poco que no tiene toda la luz suficiente, me lo aclara en otro pasaje. Y lo mismo digo con respecto a esto. Yo no voy a salir a teorizar ni dar por hecho lo que no está escrito en la Biblia. En la Biblia no está escrito que sean estos hijos de Dios, sean demonios, que se casaron con estas mujeres hermosas, hijas de los hombres, y que tuvieron estos hijos. Entonces, ¿qué explicación, hermana Diega, le podemos dar? Bueno, reitero, los 23 cromosomas femeninos y los 23 cromosomas masculinos, la unión de ellos es lo que da origen a la vida humana. Y nosotros los seres humanos estamos hechos de esa manera, para dar vida a otros seres humanos cuando está la unión del varón y de la mujer. No hay otro camino. Y así nos hizo Dios. ¿Qué podemos decir entonces, hermana? Porque versículos más abajo nos está hablando de gigantes, que había gigantes en la tierra. Bueno, yo puedo decirles a ustedes ¿qué es lo que pudo haber pasado? Esos gigantes que estaban en la tierra, ¿no? Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 4 estoy leyendo, hermanos. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que podemos decir con respecto a estos gigantes? Son estos gigantes que después nosotros los vamos a ver que persisten estos gigantes, porque después vamos a llegar al momento de David, el rey David, y vamos a ver a este Goliat que lo va a desafiar a David. Y vamos a ver que después de este Goliat va a haber otros gigantes más que después le van a terminar dando fin, después no aparecen más estos gigantes, porque se matan a todos estos gigantes, pero lo vamos a ver que van a través a medida que avancemos en la lectura de la Biblia, vamos a ver que estos gigantes están. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de estos gigantes? Bueno, yo lo que puedo decir es que pudo haber habido alguna mutación genética en los embarazos de estas mujeres. ¿O acaso nosotros no conocemos o no hemos visto, por ejemplo, a los enanos? ¿Han visto? Gente enana, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó algo en la genética. O hemos visto gente que ha nacido sin algún miembro. Hubo una mutación genética, o una mutación ahí en los cromosomas, una alteración, algo pasó. Entonces, los quiero escuchar a ustedes. ¿Podría ser? Diega, Luciana de Campana, puede ser también que al estar, ¿no? Como recién estaba comenzando, ¿no? La vida en la tierra, puede ser que como estaban tal vez hermanos con hermanos, no sé, familiares con familiares, que haya pasado esto, de las malas formaciones, que también la podemos ver en la actualidad, que cuando son primos hermanos, puede pasar también incluso los siameses, que a veces nacen, no sé, el torso, dos torsos en un solo cuerpo, puede haber sido eso también. Sí, sí, es posible, hermana. Es posible que usted tenga razón.
¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a este tema? Yo ¿No? quiero decir que en realidad hay gigantes con las características de Goliat. Ahí no sé si han visto en programas tipo los basquetbolistas, hay algunas mujeres incluso que superan la altura de una puerta, por ejemplo, Sí, 2,50 m. sí. Sí, sí. Nosotros a lo largo digamos, de la historia, del posmodernismo, de la historia moderna y el posmodernismo, hay estos libros de récord, de los récords Guinness, y nosotros vamos a encontrar algunas cuestiones, algunas récords que tienen que ver con el gigantismo, con gente que es muy alta, ¿no? Y que por lo general es gente que no vive mucho tiempo, sino que por lo menos he escuchado y que han muerto jóvenes precisamente debido a semejante altura, ¿no? Porque a medida que crecen y crecen y crecen, bueno, van teniendo también unos problemas internos, y que a veces es imposible tener vida, mucho tiempo de vida debido a estas cuestiones. Pero también, como dijo recién la hermana, hay otro tipo de mutaciones. Entonces, ¿qué quiero decir? La mayoría de la gente, hermanos nuestros, sostienen esta teoría, que esos gigantes se debieron a que estos demonios se casaron con estos seres humanos, con estas mujeres. Y la verdad de todo esto es que es imposible, hermanos, imposible que un demonio que con las características que fueron creados los ángeles, que fueron asexuados, aunque reitero, todas las veces que los encontramos en la Biblia, los ángeles siempre han tenido aspecto, y el aspecto que han tenido es de varón, de hombres, ¿no? No hay, como dije al principio, ángeles que hayan tenido una presencia femenina, sino masculina, siempre ha sido masculina. Entonces, vuelvo a reiterar, considerando este versículo de esto que Jesús va a responderle a estos saduceos, que eran los que no creían en la resurrección, que estos ángeles no se casaban ni se daban en casamiento. No se casaban ni se daban en casamiento. Atendiendo a eso, creo que nosotros podemos considerar, hermanos, que estos hijos de Dios se refiere la Escritura a esta línea de Set, de 4:26, que los hombres con Set comenzaron a adorar a Dios, a buscar a Dios, de tanto que después va a venir Enoc, ¿no? Entonces, yo considero que se refiere este capítulo 6, versículo 4, se está refiriendo a esa gente que adoraban a Dios. Y estos que adoraban a Dios son los que se van a casar con estas mujeres. Porque fíjense que una de las cosas que va a decirnos la Escritura, nos va a dar la característica, nos va a dar la razón. ¿Por qué se casan con estas mujeres? Y fíjense, y viendo, dice el versículo 2, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, estas mujeres hermosas, toman para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que, hermanos, vuelvo a reiterar, nosotros no vamos a enseñar, ni es la línea del Instituto Teológico Cuadrangular, enseñar ni dar veracidad a esto que muchos escriben y dicen y sospechan y sostienen. No vamos a enseñar esto. Esta es como, para mí, es como una fábula de la cual Pablo va a hablar en el Nuevo Testamento, que nosotros no estemos atentos a fábulas. Entonces, yo voy y digo hasta donde la Biblia dice. Lo que la Biblia no dice, no lo digo. Puedo escuchar a otro hermano que diga, ay, bueno, yo creo esto, que sí, que... Bueno, lo puedo escuchar con atención y con respeto, pero después es una
elucubración. ¿Por qué digo que es una elucubración? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces, si no está en la Biblia, bueno, no está en la Biblia. Entonces, no me voy a parar de ese lado ni voy a empezar a hacer interpretaciones, porque en base a las interpretaciones que hay de algunas personas han surgido que herejías. Muchas herejías han surgido, porque tienen los herejes, muchos de los herejes saben que usan la Biblia también, pero ¿cómo? Mal interpretada. Entonces yo no voy a elegir, no voy a participar de dar explicaciones que no están claras en la Biblia. Para mí, estos hijos de los hombres, perdón, estos hijos de Dios, son los de capítulo 4, versículo 26. La línea, estos hijos de Dios eran los que adoraban a Dios, los que invocaban al Señor. Esa línea es esta gente, en lugar de casarse a lo mejor con otras mujeres que fueran de la misma línea, se casan con estas mujeres que no tenían nada de Dios, que podría ser perfectamente válido porque era de la línea ¿de quién? De Caín, la línea de Caín. Entonces, dicho todo esto, quisiera saber si puedo pasar a otro tema o si hay alguna pregunta, los escucho con mucha atención, hermanos. Diego, Hermana Diego, sí, acá en número 1333 Sí, están los dice gigantes. la palabra, también vimos allí gigantes, Sí, hijos de Anac, sí, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, sí, como langosta y así le parecíamos a ellos. Y ahí sí, es clarito, como decís vos, dice raza de los gigantes. No hay sí. duda de que era una raza, Sí, de que sí, sí, mi hermana. digo que queda bien clarito, como decías vos, porque muchas veces hemos escuchado que eran, como es que eran demonios y que cómo se habían hecho los gigantes, y la verdad que cuando vamos a estudiar las escrituras, que es clarito, está bien. La verdad que fuiste muy clara. Bien, bien, hermanos. Entonces, la idea es acá. hermana Diego, Sí, sí, hermano. otra cosita que considero que los autores que toman esa transgiversación de que los ángeles caídos fueron hombres, porque no solamente está ahí, sino que en Génesis 19 también habla cuando quisieron llegar, tener relaciones sexuales, cuando llegaron como donde estaba Lot. Claro, Y, pero ahí eran y hombres. entonces, Sí, 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 claro, hermano. los hombres que querían llegar a tener relaciones sexuales con los ángeles. Entonces, yo creo que la transgiversación viene desde ahí, que tenían características tan humanas que consideraron de que los ángeles sí pueden tener relaciones sexuales Claro. y que pueden imitar, así como imitan todo el cuerpo, también pueden imitar los órganos sexuales. Yo creo que desde ese punto de vista se ha transgiversado y se ha convertido, como dice usted, de herejías para crear también ideas y teologías acerca de eso. Sí, hermano, yo estoy absolutamente convencida que es así. Evidentemente, en ciertos momentos, Dios así lo ha querido. En ciertos momentos nosotros vamos a ver a ciertos ángeles con esta presencia masculina, ángeles enviados por Dios, vamos a ver con ciertas características humanas. Por ejemplo, que comían, Abraham invita a comer a estos ángeles, que comían, en algunos casos dormían, ¿no? Vamos a ver eso, pero no nos dice en ningún momento la escritura que estos ángeles tenían órganos sexuales o que tenían un ADN que podían embarazar a las mujeres. No hay nada de eso, nada. Y con respecto a lo que usted dice, hermano, que es el hecho puntual de Sodoma y Gomorra, esos hombres que eran homosexuales y esos hombres son los que miran a esos ángeles, ¿no? Y evidentemente con todas las características de tener a la apariencia de ser
seres humanos, seres humanos. Pero, hermanos, nosotros tenemos que distinguir, aprender a escuchar, y aun cuando nosotros leemos este tipo de cuestiones, dando respuesta o tratando de explicar esto que pasó en Génesis 6, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, muy, muy cuidadosos. No dejarnos engañar, no tomar como cierto, por más que quien lo diga, por más que quien lo escriba, sea de suma reputación. Por ejemplo, sé que uno de los que, un pastor mexicano, un escritor y un conferencista, y que me merece el mayor de los respetos, ¿no? Los respetos por sus posiciones teológicas. Pero en este caso, él la respuesta que da son estos demonios. Y no es así, no es así. Recuerden, hermanos, no se muevan. Solamente los seres humanos podemos engendrar otros seres humanos. Solamente. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. 23 cromosomas tenemos las mujeres, 23 cromosomas tienen los varones, y cuando hay relaciones sexuales, cuando esta mujer queda embarazada, bueno, los 23 cromosomas de uno y otro se unen formando 46 cromosomas. Los 46 cromosomas es cuando comienza a la vida, comienza a latir. No hay otra manera, no hay de otra manera, no existe otra manera. También he escuchado, y no sé si también ustedes escucharon, que hay algunos pseudo profetas, profetisas, que escriben libros también, y que ellas van a hablar de posesión. Esta mujer particularmente va a hablar de posesiones demoníacas, y cómo ciertos espíritus van a simular una relación sexual con mujeres. Ella lo dice, ¿no? De cualquier manera, hermanos, tal vez podría llegar a ser una imitación, algo que pase ahí. Pero la verdad, de ahí a que puedan engendrar hijos humanos, seres humanos, no hay posibilidades. Entonces, hermanos, nos vamos a quedar en esta noche con esto. Lo que la Escritura dice es lo que digo. Lo que la Escritura no me dice, no lo tomo como si fuese la Escritura. No lo tomo así. Entonces, que la gente que escribe, bueno, que escriba, pero yo me voy a tener lo que dice la Biblia. Y en mi cabeza, ¿qué voy a sostener? 23 cromosomas femeninos, 23 cromosomas masculinos. La unión de esos cromosomas va a dar lugar a la formación de una nueva vida humana. No hay otra manera, no hay otra manera. Cualquier genetista, cualquier persona que sabe sobre este tema de cromosomas y todo eso, cualquier persona nos va a decir exactamente esto que estoy diciendo, sin ser yo médica y genetista. Pero no existe otra manera de engendrar o traer una vida al mundo si no es así, a través de la unión de un hombre y de una mujer. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, ¿estamos? Estamos ahí. Entonces, hermanos, con esto avanzamos y vamos a ver que el capítulo 6 es este desastre que nos declara acá la Escritura, que los hombres se apartaron completamente de Dios, completamente de Dios. Tanto es que el Señor va a decir en el versículo 5, 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Pero, los famosos peros que están en la Biblia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, siempre el Señor se reserva una minoría. Siempre hay una minoría que lo va a seguir al Señor. En estos tiempos es su iglesia. Pero siempre el Señor se reserva una parte, una porción de la población que lo va a adorar al Señor. Entonces, este capítulo 6, en el versículo 5, es tan tétrico porque termina diciendo que Dios se arrepiente de haber creado este hombre. ¿Por qué? La razón es la maldad. Ahora, cualquier comparación de la maldad de aquella época con nuestra época, no sé. ¿A ustedes qué les parece? Los escucho. Desmutense y hablen, por favor. ¿Qué opinan ustedes de esa maldad del capítulo 6 a la maldad de nuestros días? Y dice la palabra que la maldad en los últimos tiempos se multiplicará. Y yo pienso que lo que se ve hoy en día en la sociedad, en cualquier sociedad, digamos, es terrible. O sea, si uno lo compara, por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes, vemos que hoy suceden cosas que en nuestro tiempo de juventud no sucedían. Hoy como que nos asombramos de ver tantas cosas malas. Y entonces digo yo, si ahora, comparándola con ese tiempo, está así, no me imagino lo que será, porque dice que se multiplicará la maldad. Entonces, digo... Sí, hermano. Ojalá que no se haya vuelto de nuevo a cortar. No. ¿Ustedes me escuchan? digo que... Sí, hermano, hable. O se cortó de nuevo. No, parece que es inestable el internet. ¿Me pueden escuchar, hermanos, ustedes? ¿No? Esperamos un momentito. Ah, sí. Sí, hermano, ahora sí. Porque se cortó internet de acá en mi casa y no, unos segunditos y no los terminé de escuchar. ¿Qué decía, hermano Mario? No, me refería a que al haber mayor cantidad de personas, digo, comparándolo con ese tiempo, digo, la cantidad de pecado que se ha multiplicado pareciera ser más, pero yo pienso que para Dios es exactamente lo mismo. O sea, el pecado es pecado, sea mucho, sea poco, el pecado es lo mismo, pero sí, uno si ve y analiza, ve que es tremendo cómo la maldad ha proliferado en la humanidad, ¿no? Sí, sí, hermano. Fíjese que el versículo 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿no? Ahora, fíjense que ayer me llama José Luis, me llama para mirar la tele, que estaban pasando imágenes de la celebración que tienen en el mes de junio, la celebración que tienen los LGTQW más y no sé qué más. Bueno, la celebración era una celebración que consistía en qué? Consistía en un desfile, en una exhibición. En el país, ¿qué país era? Era Canadá. En ese país, hermanos, estaban desfilando hombres desnudos. Desnudos. ¿Y qué se veía ahí? Se veía, por ejemplo, una mujer que andaba con un niño, otras con unas niñas, mirando gente grande, desnudos, en medio de esa exhibición por el Día del Orgullo Gay. Entonces yo cuando miro
Por supuesto que estaban veladas todas las partes íntimas, la cámara veló todo eso, pero sí los mostraban de atrás, gente grande, hombres grandes algunos, ¿no? Desfilando desnudos. Justamente también ayer, no me acuerdo en qué país, también dan unas imágenes del primer casamiento que hay entre dos varones, ¿no? Besándose. ¿Dónde? En Lituania. En Lituania. Es el primer casamiento que se da entre dos personas del mismo sexo. Bueno, muestran unas escenas como que están en un registro civil, que se besan, veo como si fueran una pareja de novios que se termina de casar. La verdad quiero que decirles algo. Yo le decía a José Luis, le digo, Dios mío, ¿qué pensará el Señor? ¡Qué vergüenza! Una vergüenza, porque la humanidad ha perdido todo valor, toda vergüenza, todo temor, ha perdido y está lo mismo que dice aquí en capítulo 6, ¿no? Que dice la Escritura, la maldad de los hombres es mucha en la tierra. Porque ha perdido la perspectiva, pero totalmente, de los valores, de lo que significa tener vergüenza, de lo que significa un montón de cuestiones, hermanos. Estamos viviendo, y como dice el hermano Mario, estamos viviendo en esta multiplicación de la maldad, que la Escritura nos avisa, dice esto, ¿no? Pero realmente, hermanos, uno no se termina de asombrar, no se termina de asombrar, aunque la Escritura lo dice claramente, uno no se termina de asombrar de todas las cosas que nosotros o escuchamos o vemos diariamente. Así que bueno, a estar preparados esperando al Señor, mirando la Escritura, aprendiendo de ella, ¿no? Dice el versículo 12, 6:12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es actual esto. ¿Están ahí? ¿O se cortó de nuevo? ¿Están ahí, hermanos? ¿Me escuchan? No. Otra vez. Por lo También menos, lo que pasó ahí es que se está. está naturalizando. Por ahí antes, Sí, ah, sí, hermanas. Sí, pastora, sí, yo creo que por ahí lo que está pasando es que se está naturalizando, porque tal vez siempre hubo homosexualismo, pero siempre es como que estuvo bien y mal visto, digamos. Y ahora es como que está todo normalizado. Yo hablo con chicos de 14, 15 años y te dicen, así naturalmente, soy bisexual, es como que está todo bien, todo sí, permitido. sí, Mañana, no sé, se casan con una vaca y sí, lo caso con una vaca, es como que sí, está totalmente naturalizado, que antes sí, no. Eso es sí, lo que me parece a mí, y me parece que también ahora se está visualizando más la maldad, por todo esto de la tecnología, de lo que estamos todos comunicados, por ahí se puede ver algo que está pasando en otro lugar que antes no se veía, pero sí. solamente no porque no existiera la maldad en todo el mundo, sino porque ahora está todo el mundo, todo el planeta comunicado. Entonces me parece que eso también está pasando. Y también esto de la tecnología favorece a la gente que tiene mal genio, porque también es como que puede abarcar mucho más, me parece a mí, no sé. Ajá. ¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a este tema, hermanos? Sí, usted, hermana, hablaba de que nos asombra ver todas estas cosas, ¿no? Y yo pienso que si nosotros como cristianos perdemos esa capacidad de asombro ante el pecado, creo que estamos en problemas, porque nos tiene que asombrar y nos tiene que dar esa cosa, ¿no? Porque no podemos aceptar estas cosas que sabemos que Dios nos las acepta. Sí, Entonces, como decía la hermana recién, como se naturaliza todo, como es normal, ¿no? Entre comillas, el que piensa diferente se ve como el misógino, se ve como la persona arcaica, la vieja, la retrógrada. Y yo pienso que si nosotros como cristianos no nos asombramos y no nos ponemos a recapacitar y decir que las cosas que están mal, verdaderamente vamos a estar en problemas. Digo yo, problemas con el Señor, porque nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece, no aceptar lo que Dios no acepta, en mi opinión.
Sí, sí, pero es perfecta, hermano. Estás bien orientado y bien correcto lo que usted dice. Entonces, hermanos, bueno, terminamos acá, pero como dijimos, Dios reserva a un hombre que sí lo buscaba a Dios. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vamos a ver entonces que Dios va a hacer un pacto con este Noé, ¿no? Y que ese pacto entonces, dice acá el versículo 6:22, dice, y lo hizo así Noé. Vamos a ver, cuando miremos ahora el pacto, vamos a ver qué específicamente Dios hizo, qué le dijo a Noé. Pero el 22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿no? Entonces, el capítulo 7 tenemos acá este diluvio. El diluvio donde Dios le va a dar la orden que entre él, dice a la casa, tú y toda tu casa, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, esta dispensación de la conciencia, es una dispensación que va a terminar entonces con este juicio. Va a comenzar con estos hijos de Adán y Eva, con Caín y con Set, ¿no? Comienza a través de Set esta línea roja o esta línea de sangre que si ustedes miran en el material de estudios, ustedes van a ver que pasa por Noé, ¿no? Y vamos a ver que Noé entonces va a fabricar este arca y que va a finalizar entonces esta etapa, perdón, esta dispensación va a terminar con el diluvio. Hermanos, toda esa humanidad de esa época desapareció. Toda la humanidad de esa época desapareció. Murió. Animales y hombres murieron como consecuencia de este pecado tan grande. Sin embargo, vamos a ver que el Señor se reservó acá a un hombre, Noé, y a sus 3 hijos, a las mujeres de esos 3 hijos, a estos animales, como tantas veces nosotros hemos leído y hemos enseñado a los chicos, ¿no? Entonces, finaliza esta segunda dispensación con esto, con el juicio al diluvio. Vamos a la tercera dispensación. A la tercera dispensación. Es la dispensación que nosotros le llamamos del gobierno humano. Y hoy tengo un pizarrón chiquito. A ver si se alcanza a ver. Entonces, acá está la conciencia. Y acá estoy siguiendo con el gobierno humano. Y después no escribí nada más. Pero abajo, ¿qué está pasando? Está pasando los pactos. El pacto del Edén, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham. Entonces ahora yo ya finalicé la dispensación de la conciencia y me voy a gobierno humano. Bueno, gobierno humano. Y voy a seguir con la dispensación, ¿eh? No, todavía no paso a los pactos. Sigo con gobierno humano. Cuando yo miro esto del gobierno humano, ¿cómo comienza? Va a comenzar con Noé, que se seca la tierra después de ese gran diluvio y que abre la puerta de esta arca, y vamos a ver que va a pasar algo con Noé y sus 3 hijos. Recuerden que ya no había ningún ser humano sobreviviendo, ninguno. Pero sí salen del arca Noé, su mujer y sus 3 hijos y sus 3 mujeres y estos animales. A partir de ahí, hermanos, la humanidad vuelve a ponerse. Acá está. Otra vez, hermanos, se cortó un segundo.
Entonces, les quería decir, entonces vamos a ver que otra vez se pone en funcionamiento esta humanidad a partir de Noé y estos 3 hijos. Entonces otra vez se tiene que empezar a cumplir este mandato que les da el Señor, que se fructifiquen y que multipliquen y que llenen la tierra. Ese era el mandato, que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra. ¿Dónde está esto en Génesis 9:1? Vamos a verlo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, versículo 3, 9:3, es cuando el hombre, la raza humana, comienza a comer carne, deja de ser fructívoro, herbívoro, y pasa ahora a comer, además de todo eso que ya comía, empieza a comer carne. Este es el antecedente que tenemos en la Biblia, en el capítulo 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Entonces acá aparece por primera vez esto. El ser omnívoros, ¿no? Comer de todo, omnívoros. Entonces, hermanos, ¿qué más quiero con ustedes hablar? ¿Por qué también esta dispensación se llama del gobierno humano? Es decir, lo primero que van a hacer es, como dice la Escritura, Dios les da este mandato, que se fructifiquen, se multipliquen y que llenen la tierra, pueblen la tierra, porque no había otros seres humanos, habían muerto todos, que pueblen la tierra. Ese era el mandato del Señor. Pero en el versículo 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este versículo 9:6 es la primera vez que Dios va a decirle al hombre que el hombre es responsable de poner las cosas en su lugar cuando otro hombre produce alguna muerte, algún asesinato. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando se produjo el primer asesinato, que es el de Caín a su hermano Abel, no permitió el Señor que otros hombres lo matasen tomasen represalia o lo matasen a Caín, sino que Dios le pone una marca. Él mismo se hace responsable de que Caín no fuese muerto por otros hombres. Sin embargo, hermanos, aquí en el 9:6 es la primera vez que el Señor va a ser responsable al hombre, que el hombre tiene que ser y juzgar cuando se produjere algún hecho que tuviera que ver con quitarle la vida a otro ser. De tal manera que si yo me paro en el 9:6 y lo traigo hasta nuestra época, ¿no? Traspaso todos estos siglos y traigo esta palabra a nuestra actualidad, ¿qué pasa con los policías? Y cuando decimos, bueno, el policía es cristiano, ¿puede matar a otro siendo policía y siendo cristiano? Bueno, la Escritura en 9:6 comisiona, Dios le dice a Noé,
que ya no eran las cosas como con Caín. Acá ahora el hombre, el ser humano, tiene que poner orden cuando se produce, cuando un hombre mata a otro. Matándolo, quitándole la vida, no, pero miremos lo que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, ¿qué pasa con el policía? ¿Qué pasa con el militar que a lo mejor está en un ejército? ¿Qué pasa si va a una guerra? ¿Qué pasa si... y es cristiano? ¿Puede matar, hermana, o no puede matar? En uso de su profesión, en el ejercicio de su profesión, la ley lo ampara y lo comisiona para que en uso de su profesión lo pueda hacer. ¿Me entienden, hermanos? No se trata acá que estoy diciendo salir a matar a tontas y a locas porque total tengo un revólver y el revólver me lo dio la autoridad o las leyes me amparan. No. Estos son para los casos donde, bueno, la policía tiene que actuar. O cuando hay alguna situación que tiene que ver con guerras, que tiene que ver, no sé, con enfrentamientos. Entonces, digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces uno tiene la duda, y si soy cristiano, y si soy policía, y me enfrento, no sé, con un ladrón que está con un revólver y está tirando, ¿puede este cristiano, este policía cristiano, pegarle un tiro? Tal vez en ese tiro lo mata. Bueno, la Biblia acá en 9:6 lo autoriza. Las leyes del país autorizan. La profesión de estas personas lo lleva a que puedan actuar de determinada manera porque van a tener una ley, van a tener un respaldo, y es el ejercicio de su profesión. Entonces, aquí aparece por primera vez en 9:6. Quiero escucharlos. ¿Qué opinan? Puede ser que esta es, en este versículo se nota la primera ley, digamos, humana que Dios le da al hombre para hacerse responsable de sus actos. Exactamente, exactamente, porque como dije, hasta Caín el Señor no había dado todavía ningún indicio, ninguna cosa acerca de que el hombre tenía que ser responsable delante de otro hombre que quitaba la vida. Es decir, las leyes humanas tienen, lo que está diciendo este versículo, las leyes humanas tienen que empezar a aplicarse cuando un ser humano le quita la vida a otro. Apliquemos leyes humanas. Es como la autorización que se da. Con Caín todavía no, el Señor no permite eso. El Señor, hasta ahí el Señor era el responsable de que a Caín nadie lo matara, aunque ya Caín había matado a su hermano. Sin embargo, en 9:6 aparece por primera vez esto. ¿Alguien quiere agregar algo más, hermanos? ¿No? Versículo 7 dice, sigue hablándole el Señor a Noé, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces, hermanos, específicamente vamos a leer qué le dijo Dios en este pacto a Noé cuando estemos mirando los pactos. Ahora voy a saltear eso y voy a seguir con la dispensación. Vamos a ver que acá es muy importante lo que va a pasar con estos hijos de Noé, porque Noé tuvo 3 hijos varones, Cam, Sem y Jafet. ¿Y por qué son importantes, hermanos? Porque ustedes saben una cosa, hermanos, que el idioma que nosotros hablamos, por ejemplo, el español, castellano que nosotros hablamos, ¿saben que de dónde desciende? De uno de los hijos de Noé.
¿Saben que el idioma que hablan, por ejemplo, los árabes y los judíos, de dónde desciende? Desciende de uno de los hijos de Noé. ¿Saben, hermanos, de dónde descienden otros idiomas que nosotros vamos a ver? De los hijos de Noé. Recuerden, no había quedado ningún ser humano después del diluvio. La orden fue que Noé y su familia, ellos se extendieran por toda la tierra, que ellos se multiplicaran. Bueno, si ustedes tienen este material, si ustedes lo tienen, ahí ustedes van a ver que los hijos Cam, Set y Jafet les va a decir abajo de cada uno de los nombres, les va a decir qué hijos ellos tuvieron y los nombres de los hijos. Por ejemplo, Cam dice que tuvo a Cus, a Misraim, a Fut y a Canaán. Que Sem tuvo a Elam, a Asur, a Arfasad, Lud y Aram. Que Jafet tuvo a Gomer, a Madal, a Tubal, Tiras, Magog, Javán y Mesec. Entonces, hermanos, a partir de estos tres hijos, bueno, van a nacer todos, pero todas las lenguas que nosotros conocemos. Por supuesto que están modernizadas, están cambiadas, porque el idioma es muy dinámico, ¿no? Nosotros no hablamos como los españoles del siglo XVII, no hablamos así, porque el español se fue modernizando y nosotros ¿qué tenemos? Tenemos el castellano, ¿no? Pero que descienden, ¿sabe de dónde? Descienden de los hijos de Noé. Por eso es muy importante en la historia cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjense, hermanos, dice que de Cam van a venir, ¿saben quiénes, hermanos? Van a venir los cananitas. Los cananeos van a venir. ¿Qué es la tierra prometida que más adelante Dios le va a dar a quién? A Abraham primeramente. Y después que van a entrar ahí Josué con las 12 tribus. De ahí viene, de los hijos de Noé. Después dice que nosotros vamos a encontrar que de Cam va a venir los países como África y Arabia. Vamos a ver que de Sem va a venir países como Asiria, o naciones en ese momento como Asiria. Vamos a ver que de Jafet vienen naciones, como dice, del Asia Menor y de Europa. Por eso les digo que de Jafet vienen entonces estos países europeos. De los países europeos, de España, nosotros tenemos el idioma. Entonces, fíjense si nos empezamos a remontar hacia atrás, llegamos a Jafet, el hijo de Noé, ¿sí? También vamos a ver que Jafet dice que tuvo un hijo que es Gomer. Ese Gomer, en la actualidad nosotros sabemos que Gomer es Alemania, ¿no? Y así, hermanos, sucesivamente, todo tiene una explicación a partir de estos tres hijos, de los hijos de Noé. ¿Y cómo va a terminar esta dispensación? Bueno, cada uno de estos hijos entonces van a tener hijos y estos hijos se van a extender por la tierra, se van a empezar a nacer todas las naciones que nosotros conocemos. Pero particularmente va a pasar algo acá, transcurridos los años, ¿no? Transcurridos los años. Vamos a ver que va a aparecer la Torre de Babel en esta tercera dispensación, que es la del gobierno humano. Aparece esta Torre de Babel. Entonces, ¿qué pasa con esta Torre de Babel? La Escritura nos va a decir que
de uno de los hijos de Noé va a descender Nimrod. Nimrod va a ser el que va a proponer en este lugar que se llamaba Babel, ¿no? Va a proponer esta edificación de esta torre, ¿para qué? Para alcanzar a Dios. Entonces, ¿ellos qué van a decir? Vamos a Génesis 11. Génesis capítulo 11. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjense cómo la humanidad va progresando. De piedras pasan a ladrillo, y dice que el asfalto les sirve en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Porque ¿qué estaban haciendo con esta torre? El propósito era quedarse ahí, hermanos. ¿Y cuál había sido el mandato? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el mandato del Señor? Esparcen sobre la tierra. Claro, que se esparzan sobre la tierra. Que haya acá un crecimiento demográfico que no lo había hasta ese entonces. Sin embargo, ellos encuentran lo mejor es, bueno, no, quedémonos acá, edifiquémonos un lugarcito, hagamos acá la nuestra. Y Dios tiene que actuar de esta manera, ¿no? Y así es como comienzan, hermanos, en esta confusión de lenguas, cómo comienzan entonces los idiomas que nosotros conocemos. Todos los idiomas tienen como antecedente, tienen entonces estos tres hijos de Noé. Entonces, ¿con qué va a terminar esta tercera dispensación? La tercera dispensación va a terminar con la dispersión de estos hombres, ¿no? Va a terminar con que con este juicio que, como se le llama en este material que ustedes tienen, hermanos, dice, esta tercera dispensación termina en el juicio de Babel, ¿no? Así que, hermanos míos, ¿dónde estamos terminando con esta tercera dispensación? En Génesis 11, ¿sí? Entonces, la tercera dispensación del gobierno humano, porque acá va a comenzar el ser humano, ¿no? Va a comenzar a establecer, a edificar ciudades, va a comenzar a progresar, ¿no? Van a comenzar a pasar un montón de cosas que son los orígenes, ¿no? Del ser humano después del diluvio. Entonces, hermanos, fíjense que la línea de sangre en esta dispensación va a pasar por Sem. La línea, Sem, desde acá viene desde antes de Set. Sigue esta línea. Bueno, hermanos, ¿quisieran hacer alguna pregunta? ¿Ya están aburridos de escucharme? No, es hermoso y nos reabre la cabeza. A mí me encanta, es de mucha bendición. Es de mucha bendición. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Finalizada esta tercera dispensación, voy a retomar los pactos. Retomo los pactos, ¿sí?
Recuerden que solo por casualidad también, así como son 7 dispensaciones, también hay 7 pactos. Hermanos, recuerden, los pactos se diferencian de las dispensaciones porque la teología de los pactos va a hacer énfasis, van a decir, los teólogos del pacto van a decir que Dios se comunicó a través de toda la historia bíblica, se comunicó con el hombre a través de pactos. Y que los pactos, esos pactos podían ser condicionales o incondicionales. El pacto casi siempre se da entre dos pares, entre dos personas, dos partes iguales. Sin embargo, en los pactos que aparecen en la Biblia, es un pacto entre dos partes, pero una parte superior, porque es el Señor. El Señor es el que va a poner las condiciones. El Señor es el que va a decir cuáles son sus promesas. Entonces, hay pactos que son condicionales, es decir, el hombre con el que hace el pacto va a tener que responder de alguna manera, pero otros pactos, el Señor solamente va a poner va a decir cuáles son las promesas, pero no va a poner condiciones. Uno de los pactos que sí es condicional, por ejemplo, va a ser el pacto que Dios hace con Adán. Le dice: de todos los árboles del huerto podés comer, pero hay uno que no comés porque el día que no podés comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ese es un pacto, el pacto adámico, basado en Génesis 3:15, el protoevangelio, primera promesa del Salvador. Y además es un pacto condicional. ¿Cuándo fue condicional? Cuando estaba el hombre en el Edén, antes del pecado, fue condicional. De todos los árboles podés comer, pero si vos comés de este, ciertamente morirás. ¿La condición cuál era? Que no comiera de ese árbol, y lo hizo. Entonces, por eso en Génesis 3:15 es echado Adán del huerto. Pero ahora, entonces, ¿les queda claro el pacto del Edén cuál es y cuál es el versículo bíblico? ¿Sí o no? Si no, yo retomo. Sí, 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 sí. el pacto con Adán, ¿les queda también claro? ¿Sí? Bien, estoy viendo que me mueven la Sí, cabeza. sí, sí. Bueno, entonces vamos con el pacto con Noé. El pacto con Noé, yo escribí acá, hermanos, ¿qué base bíblica tienen que ver ustedes? ¿Se ve ahí el pacto con Noé? Sí, Sí, se ve, Génesis, Sí, Génesis dice el pacto con Noé, Génesis 6:5, Génesis 9:1, Génesis 9:9 y segunda de Pedro 3:10. Esos son los versículos que vamos a ver. Entonces, en esta noche, en estos minutitos que nos quedan, vemos el pacto con Noé. ¿De qué se trata? Bueno, ya un poquito hemos leído. Vamos de nuevo a Génesis 6. A Génesis 6:5. Este hombre que, como les dije, Dios siempre se reserva un hombre que lo va a seguir al Señor, que lo va a adorar al Señor. En Génesis 6:5, el pacto con Noé va a decirnos que, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vamos ahora a Génesis 9:1. Pasemos a 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero quiero ver con ustedes el 9:9, porque ahí empieza el pacto. Y esto sí se tiene que tratar de acordar, hermanos, porque en la evaluación les voy a decir cuál es la base bíblica
para el pacto con Noé. ¿Cuál es la base bíblica? Y usted me va a tener que decir Génesis 9:9. Dice así, y aquí yo establezco mi pacto con vosotros, dice Dios, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿A qué arco se refiere? ¿A qué arco? Al arco iris. Al arco iris. Hermanos, presten atención. Acá el Señor está haciendo un pacto con Noé y con su descendencia y con los animales, dice también, ¿no? Pero miren ustedes lo que Dios le dice con respecto a que Él se compromete, Dios se compromete a que nunca más va a permitir que la humanidad muera por diluvio, con aguas de diluvio. Esto lo prometió el Señor. Y la promesa del Señor es hasta nuestros días. La humanidad no va a desaparecer por aguas de diluvio. Ahora, nosotros el año pasado hemos estado mirando, este verano especialmente, hemos estado mirando muchos países que estaban pasando por la estación de invierno. Y hemos visto, y hace poco también, en el sur de Brasil, ¿cómo se llama el lugar, Pablo, José Luis? En Río Grande do Sul, hemos visto que pueblos enteros hasta el techo y más arriba había agua, inundaciones. Y países que fueron inundados también, y muchos pueblos que fueron arrasados por las aguas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad que la humanidad no va a ser nuevamente destruida como Dios la destruyó. Cuando nosotros vemos acá a lo que pasó con Noé y el arca. Hasta nuestros días y hasta más allá de nuestros días, el Señor prometió que así no va a destruir más a la humanidad. Así que por más que haya inundaciones tremendas que nosotros podemos ver a través de en los noticieros, o veamos que a veces hay barrios enteros que están bajo las aguas, Dios dijo, y su palabra es sí y es amén. Dios dijo que no va a destruir más a la humanidad con las aguas de diluvio. Y esto es su palabra y es su promesa. Esto le dice a Noé. Y esto tiene cumplimiento para nuestros días y los que vienen. Antes que si el Señor no nos viene a arrebatar para llevarnos a la iglesia, el Señor dice que la humanidad no va a desaparecer bajo las aguas del diluvio como lo hizo en el pasado. La humanidad va a desaparecer de otra manera, pero bajo aguas de diluvio no. Por más que nosotros veamos que hay inundaciones terribles, hermanos, que hay barrios enteros que han desaparecido. Pero el Señor dice que toda la humanidad no va a desaparecer así. Lo dijo Él. Y yo lo creo. ¿Usted lo cree?
¿Lo creen, hermanos? Claro que sí, lo dice la Escritura. Ahora, cuando nosotros leemos esto, ¿ustedes ven que el Señor le pone alguna condición? ¿Le pone alguna condición a Noé para cumplir el pacto? No. No, no va a afectar lo que haga él No, con el no le pacto, pone. Exactamente. condicional. Es un pacto entonces incondicional. Y Un hay... pacto incondicional. ¿Cómo, hermano? No lo escuché, mi hermano. Repite, por favor. No, dijo lo que dijo la pastora Yamila ahí, el pacto incondicional. Exactamente. Entonces, el pacto de Noé es un pacto incondicional. De los tres pactos, el pacto edénico, el pacto adámico y el pacto noético, de esos tres pactos, ¿cuáles son condicionales? ¿Uno, dos o tres? El de Adán. El del Edén. El del Edén, ese pacto es un pacto condicional, porque Dios le dice, de todos los árboles podés comer, pero hay uno solo que no podés, porque el día que de él comieres, esa es la condición, no tenían que comer ese árbol, del fruto de ese árbol. Va y lo hace. Ese pacto es condicional. El pacto ya de Génesis 3:15 no es condicional, porque ahí la promesa que se da, que de la simiente de la mujer se iba a levantar a alguien que iba a herir a la serpiente en la cabeza, ¿no? Ahí, hiciera lo que hiciera los seres humanos, el Señor cumplió esa promesa. Vino ese Salvador. Así que ese pacto no es condicional, es incondicional. Y en este caso, el de Noé, este pacto es un pacto que también es incondicional. Haga lo que haga Noé, acá es la palabra del Señor. Él prometió y él cumplió. Sigue cumpliendo porque hasta ahora no hemos desaparecido en base a un diluvio.